Hola, nosotros somos el grupo 3 y nuestro tema es halogenuras de alquilos. El grupo está compuesto por Óscar Arana, Ariana Orellana, Yami Navarrete, Karen Micheli y quien les habla Jennifer García. Yo les voy a dar una introducción sobre los halogenuras de alquilo. Ok. Para la comprensión de las halogenuras de alquilo, o también llamados alcanos, es muy importante conocer que estos compuestos orgánicos son los que contienen átomos de la familia de los halógenos, como son flúor, cloro, bromo o yodo, los cuales reemplazaron a uno o más átomos del hidrógeno en un alcano, haciendo que estos compuestos obtengan propiedades químicas y físicas muy importantes para su solubilidad, reactividad y capacidad para generar reacciones de sustitución, nucleofila y eliminación que serán detalladas en este seminario, siendo esto fundamental en la síntesis de compuestos orgánicos más complejos. Es indispensable tener en cuenta sus características, estructura, propiedades e investigaciones, ya que son ampliamente utilizados para la síntesis de fármacos, productos agrícolas, pesticidas, entre otros elementos usados en la vida cotidiana. Como se mencionaba anteriormente, los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos que contienen un halógeno, como se nombró, flúor, cloro o yodo, que está unido a un grupo de alquilo o alquilo sustituido. Su estructura química se representa mediante la fórmula general, donde R es el grupo alquilo. La estructura de los halogenuros de alquilo es determinante para comprender sus propiedades y reactividad. Gracias. La nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo, también denominados aloalcanos, son compuestos derivados de los alcanos, en los que uno o varios átomos de hidrógeno han sido sustituidos por átomos de halógeno. De igual forma que los alcanos se describen de manera abreviada como RH, los halogenuros de alquilo se representan a menudo como RX, donde R es el grupo alquilo y X el átomo de halógeno. En cuanto a la nomenclatura IUPAC de los halogenuros de alquilo, eh, esto se nombra de igual forma que los alcanos, considerando el halógeno como un sustituyente más de la cadena principal del alcano. La numeración de dicha cadena comienza por el extremo más cercano al primer sustituyente, sin importar si se trata de un grupo alquilo o un halógeno. Como podemos observar, los siguientes ejemplos, tenemos al 4-cloro 2-metilhexano, tenemos al 2,3-dibromo 5-metilhexano. Además de la nomenclatura, según las reglas de la IUPAC, muchos de los halogenuros de alquilos tienen nombres comunes que se basan en la raíz del haluro de alquilo. Bueno, a continuación también les voy a dar un ejemplo de halogenuros de alquilo. Como podemos observar, el ejercicio dice, escriba el nombre correcto para la estructura mostrada, señalando la cadena principal y su numeración. A continuación voy a dar unos pasos para resolver. Y como primer paso tenemos seleccionar la cadena continua de carbonos más larga que contenga los carbonos unidos al halógeno. Dos, tenemos numerar la cadena iniciando por el extremo más cercano a un halógeno. Como paso número 3, tenemos identificar los radicales de alquilo. Y como paso número 4, tenemos nombrar los sustituyentes en orden alfabético, añadiendo la longitud de la cadena unida al último radical con una sola palabra. Ya. Entonces, después del ejemplo dado, empezamos a nombrar con los pasos ya dados en un principio y nos queda que el compuesto se llama un bromo 5-cloro 3-isobutil heptano. Bueno, muchas gracias. Buenos días, yo soy la estudiante Yamina Navarrete. Yo les voy a hablar sobre las reacciones de sustitución en CNS. El mecanismo CNS grupos en que se asocian para formar un carbocación.
Luego, el nucleófilo toca el carbocation por cualquiera de las dos causas, y lleva una mezcla de productos. Segundo ejercicio para que puedan entender mejor. En el primer paso se inicia el sustrato por pérdida del grupo saliente, sin que el nucleófilo actúe formándose un carbocatión. En el segundo paso, el nucleófilo ataca el carbocatión formando o formándose el producto final. Aquí tenemos esta disociación del sustrato para formar el paso a que el nucleófilo, la carbocatión forma. En el tercero tenemos la desprotonación del agua para formar el. También les puse otro para que entiendan mejor que la siguiente reacción tiene un bromuro del filo, terciaria como electrofilo, un nucleófilo débil y un disolvente prótico polar. Asumiremos que el metanol es un disolvente, por lo tanto predecimos con con mecanismo de reacción de SN1, debido a que la sustitución ocurre en un carbono quiral. También podemos predecir que la reacción procederá con la racemificación. Racemización. Luego tenemos que en el mecanismo SN2 es el mecanismo en el que el nucleófilo ataca el carbono del sustrato por el lado opuesto del grupo saliente. En un solo paso con Z, esto resulta en una inversión de la configuración del carbono. Aquí también les puse otros ejemplos sobre el mecanismo SN2. El nucleófilo ataca el carbono del sustrato por el lado opuesto del grupo saliente. En un solo paso con Z. Pero aquí en este primero tenemos que es la reacción de bromoetano con hidróxido de sodio que produce etanol. La parte roja es el grupo saliente, la parte azul. Sí. En el segundo ejemplo tenemos que es la reacción del cloruro de isopropilo con cianuro de sodio, que produce un nitrilo. También les puse otro ejemplo acá, que es la reacción de iodometano con metóxido de sodio, que produce un éter dimetil. Acá se pueden obtener aminas. En el de aquí, en el ejemplo de aquí, tenemos que, por otro lado, el electrofilo es un bromuro de filo secundario. Con esto son posibles mecanismos tanto SN1 como SN2, dependiendo del electrofilo y del disolvente. En este ejercicio, el electrofilo. Bueno, mi nombre es Karen Castillo y yo les voy a hablar sobre las reacciones de eliminación E1 y E2. Primero hay que saber qué es una reacción de eliminación. La reacción de eliminación son mecanismos comunes en la eliminación de grupos salientes de una molécula, como en la eliminación de un halógeno o un grupo de salida similar, junto con un protón formando un enlace doble. Reacción de eliminación E1 o unimolecular. Este es un tipo de reacción orgánica donde se elimina un grupo saliente y un protón adyacente a un mismo átomo de carbono, formando un enlace doble. Este mecanismo consta de dos pasos y es típico de compuestos halogenados o alcoholes terciarios en condiciones ácidas. Aquí tenemos un ejemplo de E1. Aquí podemos observar la reacción. Tenemos dos bromos, 2-metilpropano, tiene una base acuosa, su solvente es polar prótico. Las características, el primer paso, formación de los carbocatión. El bromo se separa del carbono al que está unido, lo que forma un carbocatión en el carbono central.
un carbocatión terciario, en este caso, lo cual es muy estable. Segundo paso, la eliminación del protón. Una vez que se ha formado el carbocatión, el protón de un carbono adyacente es atraído por el solvente, en este caso es el agua, ¿no? Esto genera un doble enlace y lo que forma el producto final, que es el BUC2Eno. Y tenemos la reacción de eliminación E2, que es bimolecular. La reacción de eliminación es E2, es otro tipo de reacción orgánica en la que se eliminan simultáneamente un grupo saliente y un protón de un carbono adyacente, formando así un doble enlace. A diferencia de la E1, la E2 ocurre en solo un paso concentrado y no forma un carbocatión intermedio. Aquí tenemos un ejemplo del E2. Tenemos un bromo 2-metilbutano. Aquí está la reacción. El paso 1, simultáneo, dice la base fuerte hectóxido de sodio elimina un protón de uno de los carbonos adyacentes al carbono que lleva el bromo, mientras que al mismo tiempo el bromo se elimina del carbono. Esto da como resultado la formación de un doble enlace entre los carbonos 2 y 3 y creando un BUC2Eno. Sin formación de carbocatión, a diferencia del mecanismo E1, no se forma ningún intermediario carbocatión en la reacción E2. Todo ocurre en un solo paso y tanto la eliminación del protón como la salida del grupo saliente del bromo suceden simultáneamente. La diferencia de reacción entre ambos ejemplos es que el mecanismo E1, la reacción ocurre en dos pasos, además de que forman carbocatión, lo que es favorecido en solventes polares próticos. En el mecanismo E2, la eliminación ocurre en un solo paso, sin la formación de ningún intermediario. Y su capacidad para soportar la pública y eliminación, permitiendo la síntesis de compuestos más complejos como fármacos y pesticidas. La naturaleza del halógeno y la estructura del grupo alquilo determinan las propiedades químicas y físicas de los halógenos de alquilo, como polaridad, punto de ebullición y solubilidad, aspectos que son cruciales para sus aplicaciones industriales y científicas. Los halógenos de alquilo son activos clave en los mecanismos de sustitución 1 y 2 y de eliminación 1 y 2, donde factores como el tipo de halógeno, la base y el solvente juegan un papel determinante en el camino de reacción seguido y los productos obtenidos. 1. Las propiedades físicas como el punto de ebullición y la densidad aumentan con la longitud de cadena y el tamaño del halógeno, mientras que la polaridad disminuye. Estos patrones son esenciales para comprender su comportamiento en diferentes entornos químicos. La nomenclatura y la clasificación de los halógenos de alquilo según la UPAC y su capacidad para formar compuestos mediante sustituciones y eliminaciones ilustran su flexibilidad y relevancia en la química humana. La versatilidad de los halógenos de alquilo en la síntesis de productos químicos como solventes y materiales industriales demuestra su impacto en campos diversos como la medicina, la agricultura y la química ambiental. La preferencia de los halógenos de alquilo como mecanismo de sustitución 1 y 2, eliminación 1 o 2, dependen directamente de factores estructurales y ambientales, lo que permite un control preciso en la planificación de reacciones químicas específicas. Las propiedades electrónicas y esféricas, como la polaridad del enlace carbono-halógeno y la accesibilidad del carbono, son componentes claves en la selectividad y la eficiencia de las reacciones químicas de los halógenos de alquilo. Muchas gracias.